¿Qué tal? Buenas noches. Desde hace un tiempo quería meditar juntamente con la iglesia sobre un pasaje de un salmo que se le atribuye al rey David. Es el Salmo 40. Y en el versículo 4 dice así: Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Acá el rey David, guiado por el Espíritu Santo de Dios, lanza una bendición, una bienaventuranza. Dice: feliz el hombre que puso en Jehová su confianza. Y pareciera ser como que divide en dos grupos: aquel que confía en Dios y aquel otro que mira quizás a las personas. El hombre que puso en Jehová su confianza. ¿Por qué puso en Dios su confianza? ¿Qué tipo de confianza es esta que este hombre puso en Dios? Miren, esta confianza es voluntaria, podríamos decir, descriptiva, y al mismo tiempo es interesada. Es voluntaria porque dice: bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. Yo tomo esta virome, esta lapicera, y lo pongo acá. Es voluntaria, yo decido. Y acá este hombre decide poner su confianza en Dios. La fe no es un tema de sentimiento, aunque afecta a los sentimientos. Es esencialmente un tema de voluntad. El corazón de la persona decide confiar en Dios. A ver, tenía dos opciones: mirar cómo le iba a determinadas personas o confiar en Dios, y él tomó la decisión. Leyó en la palabra el carácter de Dios, las obras de Dios, porque la fe se apoya en la Escritura. Fe es confiar, es creer aquello que Dios dice en su palabra, cómo es Él y cómo Él actúa. Entonces, este hombre, después de leer la Escritura, ¿qué hizo? Decidió confiar, tomó su fe, su confianza y la depositó en Dios. No es que sintió fe, sino que decidió confiar porque entendió que Dios era confiable. Miren, es descriptiva la confianza en Dios porque describe, reconoce la debilidad propia. Es alguien que necesita apoyarse en otro, alguien en quien confiar y que responderá con bien a eso que nosotros necesitamos y por eso estamos confiando. Voluntariamente renuncia a confiar en sí mismo. Hay un salmo que dice así, el Salmo 44, en uno de sus versículos dice: no confiaré en mi espada ni en mi fuerza, sino que voy a confiar en Dios. Y describe la grandeza de Dios también. Describe mi debilidad, pero también describe la grandeza de Dios. Se puede confiar en Él siempre. Dice: bienaventurados aquellos que confían en Dios siempre, perpetuamente. Dios tiene poder y es confiable. Miren, hay quienes tienen, por ejemplo, cierto tipo de poder y despiertan una confianza momentánea. Aquel que tiene dinero confía en ese dinero, pero si ese dinero se termina la confianza. Aquel que desempeña un cargo jerárquico de gran poder en una sociedad, confía en eso que tiene, pero si llega a dejar ese cargo, se termina su confianza. En cambio, la confianza en Dios es algo que sirve para este tiempo y aún para la eternidad. Y es interesada porque se confía en Dios esperando recibir aquello que se necesita. Dice el Salmo 28, versículo 7, en Él confió mi corazón y fui ayudado. Confiamos en Dios porque esperamos y sabemos que vamos a ser ayudados.
Dice el Salmo 37:5, confía en Él y Él hará. Es por eso que es una confianza que tiene interés. Sabe que va a recibir de parte de Dios aquello que necesitamos y que es legítimo y lo presentamos a Dios. Miren, dice, no mira a los que se desvían tras la mentira. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza, y no mira a los soberbios, ni a los que se desvían tras la mentira. El mirar, el prestar atención puede llevar a engaños. Existe la idea de que quien hace mal las cosas le va bien. Esto le pasó a un hombre que se llamaba Asaf, que escribió el Salmo 73. Dice, casi resbalan mis pies porque miré y tuve envidia de los hombres arrogantes, los que hacen mal las cosas. Nuestro corazón puede querer imitar a esos que hacen mal. El mal es contagioso, actúa como una levadura, dijo el apóstol Pablo. Dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Por eso es acá una bendición, dice, bienaventurado el hombre que puso en Dios su confianza. Pero cuando el rey David, guiado por Dios, dirigido por Dios, da esta bendición, esta bienaventuranza, él es como una conclusión, da como una conclusión de una experiencia personal que viene relatando anteriormente. Y vamos a leerlo en estos minutos que nos quedan. Dice así desde el versículo 1, ¿por qué él dice, bienaventurado el que confía en Dios? Porque él lo sabe por experiencia. Él cuenta la experiencia personal en la cual él fue bienaventurado por haber confiado en Dios. Dice, pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Dice, pacientemente esperé a Dios. Él empieza a recordar su experiencia. Dice, miren, cuando yo estaba en una situación desesperante, tuve que esperar a Dios y lo hice pacientemente. Él cuenta por experiencia, como después resulta en su victoria, pero los ingredientes que tiene para llegar a esa victoria, y esos ingredientes que son necesarios. Miren, él ve como primer ingrediente la paciencia. Miren, la paciencia no se trata solamente de esperar. Dice, pacientemente esperé. No es solamente esperar, sino que es la espera, es el aguante en medio de un gran conflicto, como en este caso. Habla de la desesperación. Es cuando la persona espera y está aguantando la circunstancia. Más que la espera cuando estamos esperando una persona, tiene que ver más bien con el aguante, el aguantar, porque estamos esperando que, en este caso, que Dios haga algo. La paciencia como aguante, como con una esperanza de que Dios obre. Ahora, lo contrario es la impaciencia. La impaciencia es la madre de las decisiones apresuradas y erradas. Por naturaleza somos impacientes. La impaciencia o el actuar con impaciencia nos lleva a salirnos del plan de Dios. Cuando, como en este caso, la persona está, como dice en el pozo de la desesperación, si hubiera actuado con impaciencia, al actuar ya, inmediatamente, seguramente se hubiera equivocado. Dios es digno que le esperemos y que esperemos el tiempo que Él determina para actuar en favor nuestro. Dice el versículo siguiente, en el mismo versículo dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. No fue una espera buscando evadir sus problemas, sino que dice, había clamor. A su paciencia Él le añadió clamor.
se inclinó a mí, oyó mi clamor. Él, mientras estaba atravesando por esa situación, clamaba, oraba intensamente. Santiago nos dice en el Nuevo Testamento, ¿está alguno afligido? Haga oración. Podríamos decir, haga clamor. El clamor es la oración del alma, es aquel alma que se extiende hacia Dios por la aflicción que está atravesando. Dice, me hizo sacar del pozo de la desesperación del lodo cenagoso. Es así como se sentía, en un pozo. El apóstol Pablo describe en un pasaje en el Nuevo Testamento cómo estaba por predicar el Evangelio. Dice, en apuros, mas no desesperados. Sin embargo, acá el rey David dice que él estaba en el pozo de la desesperación. Seguramente esto no se refería a estar así por predicar, sino por un problema de tipo personal. Pero aquí se relata una experiencia indudablemente personal y no por causa de seguramente ir a predicar la palabra de Dios por la voluntad de Dios. ¿A qué se refiere, por ejemplo, dice el lodo cenagoso? Se sentía en un pozo de la desesperación, estaba desesperado y se sentía como en un pozo con lodo cenagoso. ¿A qué se refiere? No hay una descripción. Aunque podríamos entender por unos versículos siguientes, dice en el versículo 12, porque me han rodeado males sin número, me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. Ahora, podríamos preguntarnos lo siguiente, ¿era esa desesperación por causa de sus propias maldades cometidas? Porque acá dice, me han alcanzado mis maldades. Si en esta descripción que hace el cieno profundo se referiría quizás a sus pecados cometidos, porque dice, se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza, mi corazón me falla, me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista. Se refiere el pozo de la desesperación, el lodo cenagoso, a la conciencia que tenía de sus maldades cometidas en algún momento pasado de su vida. Si esto es así, bienaventurado esta desesperación. El darnos cuenta de nuestros pecados, bienaventurado. Gracias a Dios por sentirnos en un pozo con el lodo de nuestras maldades. Pues allí comienza la bienaventuranza de Dios. Cuando podemos darnos cuenta, solamente Dios puede alumbrar nuestras conciencias y hacer que nos demos cuenta, que sintamos el mal como realmente Dios lo ve, como algo totalmente detestable. Solo Dios puede alumbrar nuestro corazón, nuestro interior, y que nos sintamos mal por lo que hicimos desobedeciéndole. Ay del hombre feliz y contento cuando por lo que hace, lo hace transgrediendo los mandatos de Dios y sin embargo se siente bien. Ay de aquel que puede pecar libremente sin sentirse mal, porque eso es señal de que Dios no está obrando en su vida. Cuando Dios nos saca del lodo cenagoso, del pozo de nuestras maldades, es para ponernos, como dice acá, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Cuando en algún momento de su vida el hombre puede sentirse mal por las maldades, por los pecados cometidos, y realmente ve lo terrible que es ante los ojos de Dios, y puede sentirse desesperado porque realmente siente el peso sobre su alma de aquello que está mal delante de Dios y clama a Dios y se siente desesperado por sentir la carga de sus pecados sobre sí. Miren,
ese clamor es un clamor que Dios siempre, siempre escucha. Y Dios siempre libra y rescata a esa alma. Y inmediatamente hace lo que siempre hace Dios. Saca del pozo de la desesperación, del lodo de nuestros pecados y nos apoya sobre la roca eterna que es Jesucristo. Él es la roca eterna, nos dice la Escritura. Nos da la salvación, perdona nuestros pecados a través de Él. Miren, inmediatamente, dice el versículo 3, puso en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Siempre hay alabanza a Dios cuando Dios nos libra, de nuestras maldades, cuando podemos apoyarnos en Jesucristo, cuando nos sentimos seguros sobre ese cimiento firme, sobre esa roca. Entonces alabamos a Dios. Dice, verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Cuando pasamos por situaciones en las que Dios actúa en nuestras vidas, Dios generalmente llama testigos para que observen. ¿Por qué? Para que vean su obra, el trato que Él tiene en mí, que Él tiene misericordia y libra y levanta y saca y da canción y salva, etcétera, etcétera. Miren, ¿para qué llama a estos testigos? Dice, verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. La obra de Dios en nuestras vidas, su obra de salvación y bendición es para alcanzar a otros, para que comprendan su benignidad y su misericordia. Siempre que pasemos por pruebas o por circunstancias de este tipo, siempre sepamos de que no estamos solos. Dios llamará a personas para que observen su obra que Él hace en nosotros. Allí está ese hombre, esa mujer en esa familia. Y es un hombre pecador, es una mujer pecadora. Hasta que un día Dios la hace sentir que andando en esa forma irá a la condenación eterna, al infierno. Y un día esa persona siente la carga de sus pecados, clama a Dios, Dios lo libra, lo pone sobre Jesucristo, pone una canción nueva y los familiares miran y observan. Hasta que alguno teme y también confían. Allí está el otro que atraviesa una prueba. También se siente quizás en este pozo hasta que Dios lo libra. Y allí está otro creyente que mira y comprende que Dios salva, que Dios responde a la oración, que Dios inclina, que Dios puede poner sobre un lugar firme que es Cristo nuestras vidas. ¿Qué hubiera pasado si Dios no lo hubiera oído? O si Dios lo hubiera oído pero no lo hubiera respondido así. Uno dice, no, es imposible. ¿Sabe que hubo un hombre que... Hay más casos en la Escritura, pero yo quiero tomar como ejemplo un hombre que clamó a Dios. Y Dios le dijo que no, aunque su oración era correcta. Pero Dios le respondió que no porque Él tenía un propósito aún más elevado. ¿Qué pasa si en nuestro clamor Dios nos dice que no? Miren, el apóstol Pablo, en una ocasión, y vamos terminando con esto, dice así, que él había recibido revelaciones tremendas de parte de Dios. Él había sido llevado hasta el tercer cielo, donde escuchó palabras inefables que no le es dado al hombre poder expresarlo. Y dice lo siguiente en el 2 Corintios, en la carta de 2 Corintios capítulo 12, versículo 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Este hombre ora a Dios, 3 veces clama que Dios le libre de ese aguijón que hacía también su vida.
sea difícil de sobrellevar por esto que le ocurría, aunque no sabemos realmente qué era, posiblemente una enfermedad. Dios le dice que no. Pero fíjense el no del Señor. Dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, en tu debilidad. Acá el Señor le dice, no ser librado de eso, pero le da algo superior, la gracia de Él. La gracia y el poder de Dios. El no a Pablo representaba de que iba a contar con la gracia de Dios, algo superior que le servía para este tiempo y para la eternidad, y el poder de Dios para su vida y para otros. Imagínese qué hubiera pasado si Dios le respondía afirmativamente y le decía a Pablo, está bien, te concedo tu clamor. Te concedo tu clamor, sos librado de este aguijón. ¿Sabe lo que hubiera ocurrido? Pablo se hubiera exaltado desmedidamente y hubiera sido inútil para el servicio. El poder de Dios no hubiera reposado sobre él y la gracia no cumpliría el propósito para el cual Dios lo enviaba a su vida. Fíjense que el Señor le dice que no, pero por algo superior. Pensemos que cuando atravesamos por circunstancias en las cuales el salmista describe, si es por nuestros pecados, gloria a Dios por ese pozo de la desesperación. Porque Dios nos va a responder y seguramente nos llevará a Jesucristo. Si es una prueba, confiemos en que Dios nos va a librar, porque suele hacerlo en su misericordia. Pero si por una de esas circunstancias el Señor nos dice que no, es porque seguramente su propósito es aún más elevado. Nos está llamando a un escalón mucho más elevado, en el cual su gracia va a ser más abundante y su poder en nuestras vidas, para beneficio nuestro y para la salvación de otros, seguramente se va a manifestar para la gloria de Dios. Ojalá que el Señor nos ayude a poner nuestra confianza en Él a través de estas circunstancias que a veces nos toca vivir. Que el Señor nos ayude y que Él sea la gloria. Amén.